que hay que invertir una gran cantidad de dinero para poder acceder a un buen profesor de yoga, para poder viajar, aprender algo, y se vuelve en algo también como muy egoico, ¿no? Como muy de alimentar al ego, más no de querer aprender, sino porque tengo que tomar con el mejor profesor que hay en este método, porque eso me va a hacer a mí mejor y me va a dar más estatus. Es como que el yoga tiene que ser accesible y que va a ayudar a las personas a ser mejores personas. Mira, de entrada quiero hacer yo aquí un paréntesis. Para mí el yoga es algo físico. Yo sé que hay quienes se van a poner medio al brinco, pero para mí el yoga se ve a nivel físico. Y ya cuando estoy delante de las personas, soy una mierda espiritual, ¿no? O sea, es como este meme que le ponen que le rocian perfume a la caca. Ya huele un poquito diferente, pero sigue siendo caca. El tema es cuando se vuelve una fachada, e incluso a nivel físico. Es decir, yo sé que esto va a incomodar mucho, pero hoy en día pareciera que ser profesor, y sobre todo en Occidente, porque eso yo no lo he visto allá, ¿A qué voy con esto? Que hoy parecían... yo no tengo tema con esto, pero lo voy a decir, porque ya está mi boca así. Parecen pinche baño de gasolinera, ¿no? O sea, todos tatuados, con el Om, con mantras y que no sé qué. Y piensa que por ponerte el pinche Om ya eres más espiritual. Hoy en día, un practicante de yoga debe de ser feminista, perteneciente a ser LGTB-XYZ, ser de izquierda, estar tatuado hasta los párpados, ser vegetariano y no sé qué tanto. Y eso hoy en día es un practicante de yoga. La conciencia es simplemente poner el foco atencional de lo que estamos haciendo día a día. No lo estamos hablando de elevar la conciencia con que te vas a iluminar, no. Elevar la conciencia es de las cosas más cotidianas, más simples, más sencillas, como disfrutar a tu hija, disfrutar una charla con la pareja, hacer cualquier situación de vida. ¿Con qué presencia lo haces? Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un capítulo más. Y vamos a abordar hoy un tema que a mí me encanta, me emociona muchísimo. Bien, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la gran cantidad de kioscos que se han hecho alrededor del yoga. Pero esto aplica no solamente al yoga, aplica a muchas cosas que hoy en día se venden como el despertar espiritual. Y vamos a ir abordando diferentes temas. Y qué mejor que mi máxima persona de confianza para platicarlo, que hoy ya está más relajada, más tranquila. Y como que hoy me soltaron la correa. Así que hoy vamos a abordar este tema interesante que tiene que ver con los kioscos del yoga, pero los van a poder aplicar a cualquiera. Ella ya estuvo antes en un podcast anterior, el que tiene que ver, o que fue con respecto al arte. Entonces, mi esposa, mi compañera, y que ella se divierte mucho cuando toco estos temas. Entonces, a petición de ella, la he traído para abordar estos temas. Preséntate para los que no te conocen. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Andrea Santana y hoy soy practicante de yoga. Soy practicante de yoga y también imparto clases de yoga. Y también me gusta mucho que me invites a ser parte de este tema, porque sí es muy polémico y todo lo que tiene que ver a veces con una, entre comillas, como una espiritualidad, ¿no? Como una espiritualidad, un despertar de conciencia, donde hay personas con una moral muy elevada, donde todos tienen la razón. Y obvio, nosotros vamos a estar hablando de nuestra perspectiva, desde nuestras interpretaciones, pero también la interpretación va de acuerdo a lo que vemos. Yo recuerdo cuando recién nos conocimos y fuimos tocando estos temas. Y quiero comentar, yo voy a cumplir más o menos 17 años dando clases de yoga. De hecho, nunca me ha gustado que me digan profesor o maestro o cosas de este tipo, ¿no? Como que me da un poquito de urticaria. Pero a lo que voy es que, partiendo de ese punto de los profesores y maestros de yoga, es cómo venden todo esto como el yoga
y otras cosas. Esto lo pueden aplicar a cualquiera, dependiendo en qué kiosco estés, te lo van a vender como que es lo máximo. Pero a lo que voy con esto, a según tu experiencia, yo ahorita voy a adentrar a lo que estaba mencionando, pero a según tu experiencia, ¿cómo has visto todo este ladrillito donde se suben los profesores de yoga y de todo? Vamos a partir de este punto. Y que hoy en día las redes sociales está inundado de esto, ¿no? Como que te venden los espejitos, te venden esto, que con esto sí vas a despertar, que aparte, ¿no? También dependiendo del yoga que practiques. Porque también mi yoga es mejor, el no porque el mío es más terapéutico, no porque el mío es más espiritual, no porque el mío es más meditativo, y al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? Pero según tu experiencia. Bueno, primero que todo, tengo que decir que el yoga, pues hay muchos tipos de yoga, ¿no? Dependiendo del método que uno escoja, no es que uno sea mejor que otro, ¿no? No somos nadie para decir qué método es mejor que otro. Pero dentro del mismo círculo del yoga, sí, uno sí llega a escuchar mucho esto de, no, es que el método que yo practico es mejor, no, es que el mío, el método que yo hago es el más espiritual y es el más auténtico porque viene del maestro de maestros y todos son así. En últimas termina siendo un poco como elitista, ¿no? A veces esta postura acerca del yoga, cuando el yoga pues no es eso, ¿no? Dentro de las mismas escuelas resulta que lo que yo he observado, ¿no? Lo que yo me he dado cuenta es que hay que invertir una gran cantidad de dinero para poder acceder a un buen profesor de yoga, para poder viajar, aprender algo, y se vuelve en algo también como muy egoico, ¿no? Como muy de alimentar al ego, más no de querer aprender, sino porque tengo que tomar con el mejor profesor que hay en este método, porque eso me va a hacer a mí mejor y me va a dar más estatus. Cuando el yoga pues no es eso, debería ser accesible para todo el mundo. De lo contrario, pues no podríamos dar clases. Israel y yo pues damos clases yo hace poco tiempo aquí desde que vivo en México, pero tú que ya llevas unos 17 años con un grupo de personas que no tienen recursos económicos, o sea, que no podrían ir digamos, a los cursos que puede ir pues a una persona que esté metida dentro del medio del yoga. ¿Cómo sería, cómo haríamos para que estas personas pudieran acceder si no hay costos no tan elevados, o si no hay una divulgación como tal del yoga, ¿no? Y el yoga se trata de que todo el mundo lo haga, o de que la mayor cantidad de gente lo pueda practicar y que no tenga como trabas o cosas para poder acceder. Acabas de decir la palabra elitista y esto se ha vuelto, o sea, un sentido de yo estudié con determinado maestro. Y ya no es el gusto de haber estudiado con determinada persona por sus características, por su forma de ser, por lo que te brinda. No, es el nombre del maestro. Y en México, bueno, no creo que en otros lugares sea diferente, ¿no? Pero al menos en México, a mí sí como que me da un poquito de... No un poquito, de a madres, así como de asquito. de cómo esto se ha hecho un circo, una fantasía. ¿A qué voy con esto? Y para mí que vean esto y que cada quien dé su opinión y déjenme en los comentarios, lo podemos charlar. Y si quieren hablar de esto, también están micrófonos y cámaras abiertas. Si a alguien le escoce o le incomoda, lo platicamos. A lo que voy es que nosotros, o bueno, ya hablo de nosotros, ¿no? Ya no puedo hablar de manera individual. Pues nos conocimos en determinado lugar. Aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, nos conocimos en India. Y ese dinero, lo que nosotros hemos invertido en la formación como profesores, como maestros, como grandes gurús del yoga, es un dinero que no se recupera. Bueno, claro, a lo mejor porque se te ocurrió juntarte con alguien que es medio pendejo para cobrar. Y a lo que voy con esto es que trabajamos con personas, en la gran mayoría, de bajos recursos. Y todos son muy espirituales, todos son muy elevados,
pero a la hora de hacerlo accesible, no lo vemos en la práctica. Cuando hablamos del yoga y sus bases en este sentido, es como que el yoga tiene que ser accesible y que va a ayudar a las personas a ser mejores personas. Mira, de entrada quiero hacer yo aquí un paréntesis. Para mí el yoga es algo físico. Yo sé que hay quienes se van a poner medio al brinco, pero para mí el yoga se ve a nivel físico. No me voy a entrar tanto en los detalles, pero bueno, genera algo en el cuerpo, aprendes a respirar, y para mí siempre va a ser algo físico que se puede ver a lo mejor mental, y ya sabemos que también puede generar una respuesta química. Pero todo esto lo llevan muchas veces desde las chaquetas mentales a la fantasía de que me estoy iluminando. Si tan iluminado eres, ¿por qué no se vuelve más accesible a las personas? No es que nosotros seamos unas carmelitas descalzas, pero si no fuera así, estas personas no tendrían acceso. Desde hace 17 años, esto va a sonar como si yo fuera muy elevado, pero no. Desde hace 17 años, lo que yo empecé cobrando aquí, que no voy a decir la cantidad, pero bueno, después de 17 años, yo lo único que le he aumentado han sido 15 pesos. 15 pesos mexicanos, lo que estamos cobrando hoy en día en ese lugar. Y muchas veces en ese lugar que se renta, porque aparte tengo un centro de yoga, tenemos un centro de yoga pues, pero ha sido un poco complicado mover esa parte. Pero de este lugar que les estoy hablando aquí en Izcalli, a veces lo que se paga de renta con lo que se cobra, pues salimos tablas, no es algo de lo que vivimos nosotros. Nuestro pago viene de otra manera. Creo que estás de acuerdo conmigo en eso, por las muestras de cariño que presenta la gente. Pero lo que voy con esto que mencionabas, que se ha vuelto muy elitista, y lo veo en muchos lugares. Los veo en los grandes centros de yoga, que no voy a decir nombres para que no se sientan, y de pronto la formación te la venden en precios exagerados, que digo, a final de cuentas, creo que te pasa igual que a mí, lo hacemos por pasión, porque nos gusta, por lo que nos sentimos cuando practicamos en ese sentido. Y porque hemos buscado hacerlo accesible a ciertas personas. Pero yo no sé qué tanto veas este elitismo, y aparte hasta por el color de piel, cómo hablas, ya me cuesta trabajo a imitar ciertos acentos que también es como si se me colgara un enanito de ya sabes dónde. Pero esto para mí en la práctica ya no es. No sé tú cómo ves esto, lo hemos platicado, pero creo que nunca lo habíamos hecho de esta manera, dábamos ciertos puntos de vista, pero a ti qué te dice todo este elitismo, ya que lo tocaste, ¿cómo puedes ahondar más en esto? Pues lo que yo he visto es que también ocurre en muchos lugares del mundo, y de hecho hasta dentro del mismo círculo de profesores a veces se entra como en este círculo de tengo que tomar clases con este y con este y con este, e incluso después de la pandemia se volvió muy común pues que uno tome clases virtuales, ¿no? Y digamos que puedes acceder a cualquier profesor de cualquier lugar del mundo por la virtualidad. Pero también se convirtió en esto de ir saltando de profesor en profesor, en profesor, en profesor. El chapulineo del yoga, diríamos. Y no se termina como de asimilar lo que se aprendió y ya estás brincando con otro profesor y con otro. Y cuando estás presentando tu hoja de vida en una comunidad o algo, entonces te da como más estatus decir, ay, es que yo me certifiqué en España o me certifiqué en no sé qué, pero vivo aquí, ¿no? Pero me certifiqué en España, pero vivo aquí en México, pero eso me va a dar más estatus, ¿no? O tomo clases con este, con este, con este y con este, y a la hora del té como que no se ve tanto el trabajo, ¿no? Y el yoga justamente, pues lo que uno busca es, uno, que sea accesible. Sí, obviamente hay como mucha terminología dentro del mundo del yoga que también se maneja a nivel general, ¿no? Si yo te hablo de no seas, yo qué sé, violento con los demás, pues en el yoga tiene un nombre, ¿no? O violento contigo, lo que sea, pero eso no sea... La no violencia, dices, ¿no? Sí, como que no se ha entendido y entonces... El ahimsa, ¿no? Vamos a ponernos espirituales. Pero tú lo hablas o bueno, yo lo he visto en
muchas personas que lo hablan en clase y con toda la terminología del yoga y toda la cosa, y de repente salen y te dicen, es que no te soporto, es que no te aguanto, es que me caes mal, es que... Y entonces, ¿en dónde quedó esa espiritualidad? ¿En dónde quedó esa aplicación de los principios del yoga? Pues se perdieron completamente, ¿no? O simplemente no los están llevando a su vida pues personal, sino que se queda como en el libro y como en la clase para que mis alumnos crean, piensen que yo soy muy espiritual y que soy un buen maestro de yoga, pero a la hora del té no. O sea, estás diciendo, ¿no? Que me pongo estas máscaras. Y estas máscaras se dan en todos los kioscos. Con Gerardo, bueno, nuestro amigo, tu cuate, que le dices tu cuate el Geras, que hemos estado cerca con Daniel en este trabajo de la voz. Vemos, porque vienen muchas personas de diferentes, ¿cómo se le puede decir? Filosofías o cosas así a hacer este trabajo. Y de verdad que se ven, seguramente han de decir lo mismo de mí, el tema es que a mí me vale madres. O sea, a mí no me preocupa cuidar mi imagen. Entonces, bueno, hoy estoy un poquito más suelto contigo porque la vez del arte estás ahí como medio nervioso y yo decía, chinga, ¿ahora qué hago para que no se me ponga nerviosa? Pero bueno, ya aquí estamos más en confianza, entonces ahora sí pudiste dormir, ya te estoy ventaneando. Pero lo que voy con esto es que todas estas personas que llegan, de verdad, es un ego y puede ser que estoy haciendo un juicio de valor, sí, pueden ponerle juicio de valor. Yo solamente estoy haciendo una descripción, que también la pueden hacer conmigo, me da igual. A lo que voy con esto es que vienen con estos egos y lo ponen así tal cual, es que estoy haciendo esta práctica de yoga y aparte estoy llevando esta alimentación. Y entonces, no hombre, todos vienen con una moral tan elevada, pero cuando ya los ves en la práctica, en la vida cotidiana, relacionándose con los demás, y y por eso hago énfasis, con, con este ego en el sentido de mi moral es, como soy vegetariano, como esto, o ya no solamente soy vegetariano, sino soy crudívero, o sea que todavía estoy más por encima de ti que eres vegetariano, porque él es vegetariano y él es vegano, y yo nada más soy crudívero, y entonces se van poniendo esto por delante, lo ponen como que esto es el yoga más elevado, el yoga más espiritual, pero ya en la práctica voy señalando a todo mundo está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, porque esto vende muchísimo, como kiosco vende muchísimo. Mi práctica, o sea, mi práctica, mi forma de ser, mi forma de enmascararme. Y ya cuando estoy delante de las personas, soy una mierda espiritual, ¿no? O sea, es como este meme que le ponen que le rocian perfume a la caca. Ya huele un poquito diferente, pero sigue siendo caca. Y si le inhalas bastante, un poquito más fuerte, te vas a dar cuenta que huele a caca. Yo por eso muchas veces a las personas les digo, ojos de chícharo, pon atención, incluso hasta conmigo. Por eso yo una de las frases con las que me defiendo mucho, si lo quieren ver así, es, a mí no me crean nada. Vayan, indaguen, investiguen, ratifiquen o rectifiquen. Y yo con las personas que vienen en las prácticas del yoga les digo eso. Entonces, es cómo darnos cuenta. Claro, aquí estoy hablando delante de ti, ¿no? O sea, no hay manera en la que yo pueda fingir y comportarme aquí y comportarme... Yo sé, soy inmamable tanto aquí como fuera de la... Pero a lo que voy con esto es cómo darle estas... no sé por qué no me gusta como dar tips, pero sí como invitar a las personas a reflexionar. Que no le compren todo, que no le crean todo a lo que les dice su supuesto profesor de ayahuasca, de que con esto vas a despertar, que esto te va a dar la visión, la búsqueda de la visión y todo esto que vende y mama muchísimo. Porque hoy la gente está tan necesitada que a mí me gusta mucho esta frase, que el que no cree en Dios, ante cualquier pendejo se hinca. Y entonces estos egos muchas veces les cuesta trabajo a las personas identificarlo. ¿Por qué? Porque están tan ávidos y tan necesitados que buscan una palabra cariñosa y como muchos de estos saben decir palabras cariñosas, muy bonitas, las personas no aprenden a identificar esto. No sé qué opines de esto. Sí, pues totalmente de acuerdo. Es que cada quien tiene que buscar como
su camino independientemente de la disciplina que practique, si es que practica alguna, y si no practica ninguna, pues no pasa nada. Pero sí, sí hay que aprender a identificar eso porque sí hay muchos eh, maestros, entre comillas, pues que no te llevan a ningún sitio, ¿no? Pero lo que pasa es que el yoga también está como tan mal entendido, ¿no? Como que tú abres redes sociales y lo que te encuentras del yoga es una chica muy bonita con un super cuerpo haciendo una pirueta imposible o que hacen muy pocas personas o que fue gimnasta eso es lo que te venden las redes sociales. Pero la realidad no es esa. Los alumnos que a ti te llegan son personas que generalmente tienen lesiones, que no han practicado muchas veces nada, o sea, no les llegan a uno los alumnos ideales, ¿no? Pero tú tienes que trabajar con eso y con eso realmente es que aprendes tú de la condición de los demás y también te toca obligatoriamente aprender a saber cómo llevarlo para no lesionarlo más o para no dejarlo peor de lo que está, ¿no? Entonces, es un poco eso. Bien, me gustaría que desarrollaras más esto, pero quiero poner esta palabra que también me gusta utilizar. No me pertenecen estas palabras, simplemente son palabras con las que a mí me gusta diferenciar las cosas. Y hablas de la fachada que vemos hoy en día en redes sociales. Sí, alguna vez hemos subido alguna foto a manera publicitaria para que nos conozcan. El tema es cuando se vuelve una fachada e incluso a nivel físico. Es decir, yo sé que esto va a incomodar mucho, pero hoy en día pareciera que ser profesor, y sobre todo en Occidente, porque eso yo no lo he visto allá, ¿eh? Sí. ¿A qué voy con esto? Que hoy parecían... yo no tengo tema con esto, pero lo voy a decir, porque ya está mi boca así. Parecen pinche baño de gasolinera, ¿no? O sea, todos tatuados, con el OM, con mantras y que no sé qué. Y piensa que por ponerte el pinche OM ya eres más espiritual. O por ponerte tu nombre o el lo que sea en sánscrito, ya eres más espiritual. Y vas vendiendo fachadas y esta fachada, por eso te digo que voy a aprovechar esto. Espero que siga nuestro canal abierto. Pero es... Ahora tengo un practicante de yoga y una vez lo publiqué y me lo censuraron en Facebook. Hoy en día un practicante de yoga debe de ser feminista, perteneciente a ser a LGTB-XYZ, ser de izquierda, estar tatuado hasta los párpados, ser vegetariano y no sé qué tanto. Y eso hoy en día es un practicante de yoga. Lo voy a decir a la cámara. Esas son mierdas. O sea, eso no es el yoga. Y por eso te decía que me gustaría que profundizaras en este tipo de fachadas que vendemos, que se ha hecho una moda. Para mí es una moda. Y entonces una vez platicando con un amigo, le decía, eso no es yoga. Y de hecho, obviamente, imagínate el léxico que tengo, cómo me comporto, cómo soy, que hoy soy... Te digo que Pablo me dijo, lo cierto. Y pues no encajaría con un profesor de yoga con lo que nos venden hoy, ¿no? Son estas fachadas. ¿A ti qué te dice esta palabra como fachada? Como de lo que queremos vender, lo que es el yoga. Pues, que responde a un mercado que que se vende, que es lo que vende hoy en día acerca del yoga, ¿no? Entonces tienes que tener la ropa especial para yoga y no, o sea, cuando uno va a India y mira cómo, cómo es la gente, pues que no le ponen nada de cuidado a eso. O sea, si te dicen que un short es un short, no es un short de la marca, no sé qué, que quede ceñido al cuerpo. No, no, o sea, lo que se busca es realmente que tú estés cómodo, pero no que lleves ropa de marca a una clase de yoga o que bueno, y yo tengo tatuajes, pero no tiene que ver, o sea, no, lo que tú dices, ¿no? Como el hecho de que tengas que tener o estar lleno de tatuajes, que pertenezcas a una comunidad, no tiene que ver nada con yoga, no tendría por qué nada que ver, pero es un mercado que se ha construido alrededor de eso y que desafortunadamente vende mucho, ¿no? Entonces,
pues sí es como una contradicción, ¿no? Como que tú eh, tienes una fachada físicamente, tu ropa, tu cuerpo, cómo te alimentas, no sé qué, pero El personaje. sí es tu personaje, pero y si te miras hacia adentro, ¿cómo estás? O sea, ahí sí estaría como la verdadera espiritualidad en cómo estás por dentro tú y qué tan coherente estás siendo con lo que eres y con lo que estás mostrando, ¿no? Muchas veces es una fachada y desafortunadamente muchas redes sociales sí nos venden eso. Estás diciendo hay unas palabras que me gustan y no es porque tú lo estés diciendo, pero tiene que ver cómo venden esta fachada como una especie de moda en ropa, de vestir, de hablar, y caemos en estas contradicciones. Y mencionabas esto de la chica no sé qué, el chico no sé qué, y entonces el practicante, pero en la vida real vemos cuerpos totalmente diferentes. Una de las cosas que le quiero decir a las personas, que el yoga a nivel físico, a nivel terapéutico, desde la meditación, y quiero ser bien enfático, es una gran herramienta de vida. Es una extraordinaria herramienta de vida, tanto que yo lo aplico, porque incluso los que, entre comillas, enseñamos yoga o compartimos porque tenemos un poco más de conocimiento para las personas que vienen a esto, también tenemos dolencias físicas con las que nosotros vamos lidiando. Y que si no fuera por el yoga, a lo mejor sería otra historia en nuestras vidas a nivel físico. Por eso yo digo, el yoga es a nivel físico, es una herramienta extraordinaria. De hecho, pareciera que no, pero jugué fútbol americano, estuve en competencias, practiqué artes marciales, competía. Hoy en día tengo las consecuencias de todo eso que excedí en algún momento mi cuerpo. Y que todo eso lo dejé de hacer y que yo donde encontré una herramienta terapéutica fue a través del yoga. Pero no lo veo tanto como un despertar espiritual y cosas de este tipo. Claro, una meditación, enseño de hecho meditación, pero es para generar un estado de conciencia y no quiero poner palabras que no me gustan, por eso a veces me cuesta trabajo comunicarlo en este sentido, pero voy a utilizar esta palabra conciencia que simplemente tiene que ver con la autoobservación, de saber emocionalmente qué me está pasando. Muchas veces me pasan cosas y no sé qué nombre ponerle a la pendeja emoción que me está sucediendo. Entonces a veces la meditación simplemente es algo que estás en silencio y que puede ser un acto de contrición, de autoobservación, y que las asanas muchas veces al estarlo practicando te ayuda a un estado de observación, pero no es esta fachada que venden de despertar y de iluminación. No sé cómo tú lo experimentes para que también las personas no piensen que es que estamos hablando mal. Simplemente estamos hablando de nuestra experiencia, de lo que no es el yoga. Si te gusta que te vendan espejitos y te venden los kiosquitos, entonces no nos escuches. Pero a lo que voy con esto es que las personas sepan que no es el yoga y de la visión que nosotros tenemos, porque para mí sí es importante que ya se calmen con todas esas cosas. Pues yo también he practicado varias cosas a lo largo de mi vida y sí he tenido también, digamos lo que tú dices, ¿no? He lidiado mucho con cosas físicas. Yo de hecho me rompí cuando tenía 28 años, me rompí un ligamento de una rodilla, estuve incapacitada, yo creo que como más de 6 meses. Me gustaba mucho la actividad física y bueno, y practiqué otras cosas como deportes y eso, pero el yoga sí me dio, digamos que o me ha dado, sí, me sigue dando ciertas herramientas para poder lidiar y poder trabajar también con una escoliosis que tengo. Entonces, sí son herramientas, sí es una herramienta súper importante que ayuda desde la parte física y empieza también a trabajar como en otros aspectos, ¿no? Ya digamos que con temas de respiración, que es muy importante también digamos que para calmar la mente.
casi imposible de calmar en estos tiempos, pero sí, sí son herramientas que sí son muy valiosas y muy importantes, sin tenerse que ir a, como tú dices, sin que en algún momento llegue a ser así. No digo que para alguna persona no llegue a vivirse como una experiencia mucho más elevada, pero tampoco va a fantasear uno con lo que no ha vivido, ¿no? Entonces, muchas veces se cae en eso, ¿no? Como que fantaseamos con lo que queremos llegar a ser, pero pero no hemos llegado. Entonces, ¿con qué trabajas? Pues con lo que tienes ahora, ¿no? Aquí ahora, entonces trabajas con eso, pero no fantaseas sobre lo que no hay, lo que no has visto, ¿no? O lo que no has sentido. Es que me acabas de aventar otra palabrita que de verdad no nos pusimos de acuerdo. Pero acabas de decir fantasear. Ojo, porque también incluso hay bastantes documentales, libros que hablan de esto, de la fantasía. ¿A qué voy con esto? Que hay personas, sobre todo acá en Occidente, y por eso también me dedico a lo que me dedico, ¿no? Cuando me has visto dar algún taller, alguna conferencia con respecto a este tipo de palabritas, a las personas les encanta fantasear, creerse una mentira. Y entonces, como yo estoy tan habido, tan necesitado, tengo una carencia, si tú me la vendes y me resuena, me gusta, pues te la voy a comprar. Porque es más fácil fantasear que responsabilizarme. Y sí, lo he visto yo muchas veces, sobre todo en círculos de meditación, práctica de yoga y otras cosas, que les encanta fantasear, comprar mentiras. Y entonces, ya después me invento la idea también de que me han engañado. No, te apendejaste porque querías creer una mentira. Y vayan y vean, hay tantos documentales de grandes maestros, de grandes gurús, pues que se las dejan caer. Y cuando digo dejan caer, hablo en todos los sentidos. Porque las personas quieren creer y quieren comprar una fantasía. Y estos kioscos, si no estoy atento, me lo van a vender y lo voy a comprar. Porque mi fantasía, mis ganas de fantasear, mis ganas de salirme de la realidad, pues me van a llevar y que el peyote, que el sapito, que el retiro de no sé qué y que me voy a ir a no sé. Y esto vende muchísimo. Por eso dije que esto lo podían aplicar en muchas cosas. Y esta fantasía de que por estar haciendo Sirsasana parado de cabeza, me estoy elevando. A lo mejor te estás jodiendo las cervicales, pero de elevarte, lo dudo. Sí tienen su función y yo quiero recalcarlo. Nosotros lo practicamos, lo hacemos. ¿Y a qué voy con esto? Que si yo llego muy estresado a nivel físico, con estas prácticas, pues genero una liberación. Esto impacta las glándulas y genero una liberación de adrenalina, la cortisona baja. Y entonces yo me siento bien. Después de una clase, después que a lo mejor desahogué cierto malestar físico y obviamente también hay un desahogo emocional, voy a caer en este fantasear de que, la clase ha estado tan... Uy, ¿cómo la sentí? No sé si te dice esto algo. ¿Qué le agregas a esto si es que hay algo que agregar de tu parte? Pues es fantasía total. Sí, es fantasía total. Y entonces, ¿qué pasa después de una... O sea, a eso me refería yo con la coherencia. Si tienes una super clase, una super práctica, unos super profesores y te has formado con 30 profesores de los mejores del mundo, pero ¿y tu vida cómo está? ¿Y tú cómo estás por dentro, no? Porque es súper práctica y llegas a tu casa y estás agarrado con todo el mundo y estás peleado con medio universo que te rodea, y entonces ¿en dónde está tu práctica? ¿No? Como las incoherencias que tenemos, mucho fantasía y en dónde estás ahorita. Es, es como el pastor, ¿no? De X religión, para no decirlo determinado. Y entonces les dicen a las personas que vivan austeramente, que vivan de cierta manera, pero yo vivo en lujos. O me ha tocado, ¿no? Y lo llegué a ver como aquel profesor que decía,
y promovía cierto estilo de vida vegetariano, pero él sí se comía un filetote. Entonces, claro, yo también en algún momento, por a lo que me dedico, dije, bueno, vamos a practicar el vegetarianismo y vamos a ver qué se experimenta. Y claro, hubo personas allegadas a mí en ese círculo en el que estábamos, me decían, casi me hacían una fiesta, ¿no? De que, ay, te volviste vegetariano y esto, ¿no? Bueno, seguía comiendo lácteos y huevo, ¿no? Y gente también. Y, y como ahorita. Y, y casi una celebración. Pero cuando yo los veía en la práctica, o sea, pues estaban igual de defectuosos que yo. Entonces a lo que voy con esto es, vendemos una idea, pero nos comportamos de otra manera. No se trata de que nos seamos santos o que nos volvamos o ser unos ojetes. No, o sea, estoy refiriendo a que por lo menos nos comportemos con una coherencia que se vea reflejada en nuestras vidas. Que así como me comporto en casa, sea afuera. Y que no por practicar determinada yoga, porque si este yoga ya no me está funcionando, empiezo el chapulineo espiritual. Que lo he visto muchas veces. Y ahora me voy de esto a esto. Y de esta yoga a esta meditación. Y de esta meditación al kung fu. Y del kung fu al cuarto y quinto paso. Y entonces voy chapulineando por todos lados. O a la voz humana. No es cierto, estoy bromeando para todos los que me... a lo que voy es que no hagamos dogmas de algo. Porque no hay verdades absolutas. A final de cuentas, para que no me quieran quemar en leña verde, todo funciona. Todo tiene su porqué, todo tiene su sentido y todo tiene hasta cierto punto su verdad. Pero no hagamos dogma, no hagamos fantasías, no vendamos el espejo, no vendamos este kiosco de que yo tengo la verdad y si tú practicas esto y eres disciplinado, a los 2 años, porque mi yoga es más efectivo, esto lo decían. Unos que se pongan un turbantito y que también enseño esa práctica. Ya sabe quién estoy hablando. Y entonces, como mi yoga es más efectivo, a los 2 años despiertas tu conciencia y te elevas. O sea, es ese fantasear. Ese fantasear. Pero esto aplica en todos lados, en iglesias, en religiones, en todo, o sea... Y lo que tú dices de avanzar de un nivel a otro también, ¿no? Entonces tú dices, me pones el ejemplo de los 2 años, pero también están los niveles y los grados. Entonces, pero tú para tener un nivel, pues obviamente tienes que formarte con un profesor durante tanto tiempo y entonces solo cuando tienes el nivel y bueno, digamos que ese ritmo pienso que lo marca más uno como practicante y como profesor, ¿no? Como que tú como profesor ves qué alumno más o menos está preparado para tener un nivel, si es que le interesa tener certificaciones. Pero también está el otro lado, ¿no? El del profesor que quiere que pase el menor tiempo posible para tener un nivel y luego otro nivel para ser el más. Y resulta que a veces tenemos profesores que tú los ves realmente y dices, pero ya es profesor, o sea, ¿cómo si estoy viendo lo que estoy viendo? Y no lo digo solo por la parte física, ¿no? Sino por todo, porque un profesor yo pienso que debe ser como muy, lo que decíamos ahorita de la coherencia, como que tiene que estar formado en todos los aspectos, no solamente que seas muy flexible o que tengas muchas condiciones físicas y eso ya te hace profesor, ¿no? O sea, tienes que tener otras cosas, ¿no? Y a veces eso pasa, o yo lo he visto mucho en el yoga, que quieren tener grados y grados y grados y grados, y bueno, y tener 4.º nivel no te hace, a veces tienes nivel 0 o nivel 1, ¿no? Y te vendes como, soy el super profesor, ¿no? O tengo las super herramientas, pero en tu vida personal pues estás hecho un desastre, o te conozco y he visto tu vida, sin querer decir que uno juzga todo, pues a todo el mundo, sin querer juzgar pues a nuestros compañeros, ¿no? Pero sí se debe ser como un poco más coherente con el momento o el estado en el que estamos. Claro, es que si no te certificas, no puedes usar el logo de la asociación. Y hoy hemos caído en la especialización. No estoy diciendo que no. O sea, debe de existir un sentido para cuidar, sobre todo que también no lastimes, que no hagas daño cuando no estás calificado. ¿A qué voy con esto?
que también en mi percepción, y puedo estar mal, o sea, yo no estoy diciendo que tengo la verdad, pero a través de mi percepción es que tal vez las asociaciones, el sentido que tenían en un principio, el por cual fueron formadas, es para tener cuidado de que no hubiera determinados profesores, instructores o lo que fuera, causando daño físico, como lo puede ser un médico, como lo puede ser un abogado en diferentes áreas, ¿no? Que lejos de hacer un beneficio hagan un daño. Pero se ha desvirtuado en el sentido de que ahora tomo tantas certificaciones, aunque sea un pendejo practicando, aunque lo haya distorsionado todo, pero solamente para tener títulos, títulos y títulos, diplomas colgados en la pared, para que digan que soy el super profesor. Y entonces, pero en la práctica personal, que es la más importante en la práctica del yoga, por poner esta palabra de práctica, ya cuando en la realidad no lo soy. Y entonces he desvirtuado todo. Y lo que en su principio, para eso eran, me imagino, las asociaciones, que también lo hacen para, pues como para jalar dinero, que también en la realidad, creo que ya me van a quitar a mí a la que pertenezco, pero bueno, y cuando vaya me van a reprobar. Pero a lo que voy con esto es que, no, es que esto pasa, ¿no? Expulsado, pero bueno, a lo que voy con esto es que los fundamentos se han perdido. Entonces, ahora es para captar seguidores, para captar ingresos, para captar seguidores en redes sociales, y lo esencial se ha perdido. Por eso esta especialización muchas veces no es en la práctica. Recordarás que alguna vez tomamos con un profesor de España. Claro, ¿no? Porque tiene el acento diferente. No, pero a lo que voy con esto, que él nada más, no me acuerdo qué grado tenía dentro de los, no te digo porque sí me van a expulsar, que tenía este grado, pero nada más tenía el primer grado, ¿cierto? Creo, primero o segundo grado tenía. No me acuerdo. El profesor, el español, el que tenía varias cámaras y todo este rollo. Ah, ya como 2 niveles. Algo así. 3, algo así. Pero era extremadamente bueno. Y de pronto dentro de esta rama se pensaría que pues está para tener de X grado, ¿no? Pues a mí de los grados me da risa. Y entonces verlo a él, pues decías como que hay algo en mi percepción, ¿verdad? Como que hay algo de verdad en lo que dice y lo manifiesta. Porque en los grados que tenía parecía que tenía mucho más. Entonces cuando ves un sentido de coherencia, y me gustaba porque no hablaba tan bonito y no era todas estas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor esa ya es una proyección mía. Sí, Pero, que no era como tan políticamente correcto. bueno. Sí. Sí, totalmente. Se ha perdido mucho como ese sentido real del por qué uno practica yoga, ¿no? Que no sea exclusivamente para tener grados y para decir, tengo nivel 2 y resulta que, o nivel 3 y vas y miras lo que está haciendo y bueno, y en dónde está, ¿no? No lo que está haciendo, no solo físicamente, sino también pues en su vida, como que tiene que haber sí una coherencia. Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, me parece también que falta un poco de empatía dentro de todos los gremios del yoga, porque yo sé que ocurre en todos. Y es como el hecho de que muchas veces uno no tiene y lo digo también por mí, uno no tiene la posibilidad de acceder a cursos o a talleres, pues por muchas razones. Uno, porque vivo lejos, la distancia, o porque tengo una niña pequeña que no, pues que le tengo que dedicar tiempo, o porque no tengo el dinero, no sé, por X motivo. Y se pierde un poco esa empatía y entonces de repente sí uno entiende que traen profesores de otros lados y que uno quisiera a veces tomar con ellos y no, sencillamente no puede por X o Y motivo y se toma solo en cuenta como la parte económica, ¿no? Si no lo puedes pagar, pues lo siento, no puedes ir, no estás preparado, pero entonces solo el que pueda pagarlo, entonces ese es el que está preparado y no debería ser así, ¿no? Como que deberían tomarse en cuenta otras cosas, ¿no?
no sé, como pensar en otras alternativas para que las personas realmente pudieran acceder a, a valiosos conocimientos que muchas veces uno no tiene la oportunidad. Sí, aquí esto que mencionas es real porque sí, hay profesores que tienen un gran conocimiento, sobre todo cuando los traen, ¿no? De Occidente, que hemos tenido oportunidad de practicar con algunos en este sentido. Y es cierto que los traen de lejos, pero también es cierto que son costos inalcanzables. O sea, que no me vengan con la tontería de que el yoga es para todos, no. Claro, tampoco es culpa, ¿no? Y es válido también hacer negocio. Qué bueno que saben hacer negocio a diferencia de nosotros. Pero que no vengan con el cuento de que el yoga es accesible y que el yoga es la gran herramienta. O determinadas disciplinas en las que también he estado formándome. Que también ya cuando me quieren vender y dije, no, vayan y ya saben qué, porque no quiero que censuren el video. Y sabes a qué me refiero, ¿no? Unos que vienen de Barcelona. Y tú dices, no mamen, o sea, pues aguántenme a ver quién me compra mi riñón. Porque es imposible. O sea, es imposible. Entonces, sí es una herramienta extraordinaria a mi percepción, a mi manera de verlo. Pero ya paren de mamar porque te lo venden y se vuelve un negocio. Y entonces quieres despertar. Y entonces el despertar espiritual ya tiene de signo de pesos, pero ya no solamente de pesos, de euros. Y dice uno, no mamen, o sea, quieren que se los paguen en euros. Pues, dices tú, ¿no? Se vuelve inalcanzable para mí. Claro, es que ya no le doy dinero, entonces está bajo el pie del patriarcado. Y entonces, entonces se vuelve absurdo. Entonces, la finalidad de esto, de tener esta charla contigo, que compartimos esto como pues, proyecto de vida incluso, es que queremos comunicar desde nuestra percepción, desde nuestra visión, de lo que hemos vivido, de lo que hemos compartido, de lo que no es el yoga y de lo que no son otras cosas, porque esto es aplicable a muchas situaciones de vida. No sé esto tú qué. Sí, sí, total. Es aplicable a talleres, cursos, formaciones de lo que sea que tú des. También conozco otros kioscos que hablas, eh, en los que el profesor, al contrario, es el que tiene que pagar todo siempre, ¿no? Entonces, si tú vas a tomar clase con, pues, o sea, llevándola a la práctica, sí, claro, uno toma clase y paga con un profesor, pero si tú vas y das clase, en algunos kioscos que he conocido, también, si tú eres el profesor, tú también tienes que pagar. No importa si tus alumnos no pagan, pero tú también tienes que pagar. Entonces termina el profesor metido como en una especie de secta, en donde además de todo, él tiene que correr por la cuenta de todos los que entren a tomar clase con él. Y muchas veces hay una manipulación, ¿no? Eso se ha dado mucho también en, en, en iglesias, por no decir nombres específicos, pero sí en iglesias de todo tipo con gurús, gente que se forma con gurús. Entonces también como evaluar mucho esa parte de la economía y sí cuestionarse uno mucho, bueno, pero sí lo necesito realmente o no lo necesito, ¿no? O el por qué lo quiero hacer también, ¿no? Si yo quiero acceder a un nivel más avanzado, bueno, ¿y por qué lo quiero realmente? ¿Porque por alimentar mi ego o porque realmente quiero tener más herramientas para formarme y poder brindarle eso a las personas que tomen clase conmigo? ¿No? Muchas veces es por ego, más no por querer aprender más, ¿no? Formarse con el tiempo adecuado, que tomar un siguiente nivel no te tome un año, sino que sean 7, 8 años en donde tú realmente estás aprendiendo algo y no vas con ese afán de tener un grado más, ¿no? Sino que tú adquieres algo para ti. Eh, con esta charla nos podríamos extender muchísimo. Hay muchas áreas a donde abordar, pero vamos a ir cerrando. Y el tema es que, hablando económicamente, es que las personas aprendan también a observar, y por eso hacemos esto, es
Y sí prevenirlas si quieren, y si no, vayan y gástense en el dinero, si les sobra, pues también. Y si quieres que te vean la cara de pendejo, también es válido. Pero a lo que voy con esto, e incluso la finalidad de por qué surgió este canal y la página que todavía seguimos trabajando, es no que vivamos en la verdad, sino que ya la gente no... que por favor se desapendeje un poquito, que asuma sus responsabilidades y que no el hecho por estudiar determinadas personas, sí, claro, hay quienes tienen gran conocimiento y hay que aprovecharlo, pero no lo pongan en un pedestal, que eso es lo principal. Que es qué herramientas podemos tomar para que nuestra calidad de vida esté mejor, se eleve si lo quieres ver así. Pero el máximo despertar espiritual, si lo quieres ver así, es qué tan consciente estoy con las personas que vivo a diario. Porque sí puedo estar muy espiritual en el tapete y ser una calabaza en mi casa. O sea, ¿cómo estoy contribuyendo? Y entonces no es, y esto lo digo de una vez, es el otro solamente te va a poner ciertas herramientas que si quieres las tomas y que te puede mejorar tu calidad de vida. Pero no es que el otro te va a despertar y a través del otro, de la práctica yógica meditativa, te vas a iluminar para ser mejor persona. Bueno, hablo a lo mejor en mi caso que sigo siendo el mismo en ese sentido, a lo mejor suena a manera de chiste, pero no depende del gran maestro, no depende del gran curso en el que te metas, no depende de la gran religión o de lo que sea, o de que te tomes un honguito, ayahuasca o cosas de este tipo, sino que depende también de tu dedicación y las personas para que se ahorren dinero es que muchas veces lo que más importa es cómo lo practicas tú después de haber tomado un curso y que lo lleves a cabo y no es coleccionando cursos, talleres y cosas de este tipo. ¿Sí? No sé qué más podrías agregar a esto para que las personas puedan irlo incorporando, viendo, si lo quieren, ¿no? Que ojo, vuelvo a repetir, no es que tengamos la verdad absoluta. Y desde nuestra visión estamos hablando lo que para nosotros no es el yoga. Pues la práctica del yoga, tanto la práctica del yoga como tu conciencia, tu conciencia interior, íntima, la formas es tú, no la formas con una clase. Y sí te puedes ayudar y sí puedes tomar herramientas de otros lados y sí puedes tomar clases, pero finalmente el camino lo haces tú. No, no te lo va a hacer el profesor, no te lo va a hacer el compañero, no te lo van a hacer todos los cursos que hagas, sino lo que tú hayas interiorizado, ¿no? Y aplica no solo para la práctica de yoga, sino para todo, ¿no? Como que tú, como que elevar tu nivel de conciencia, eso solo lo vas a hacer tú, no te lo va a hacer nadie. Y con la coherencia, claro. Claro, es que cuando hablas de elevar la conciencia, es simplemente poner el foco atencional de lo que estamos haciendo día a día. No lo estamos hablando de elevar la conciencia con que te vas a iluminar, no. Elevar la conciencia es de las cosas más cotidianas, más simples y más sencillas, como disfrutar a tu hija, disfrutar una charla con la pareja, eh, hacer cualquier situación de vida, con qué presencia lo haces. Porque también, si estás en una práctica y andas pajareando por otro lado, pues es más fácil que te lastimes y te lesiones. Entonces lo que nosotros hemos venido a abordar aquí es, saca tus propias conclusiones. De lo que hemos dicho aquí, no nos creas nada, que lo más seguro es que también hay gente, porque me ha pasado, incluso en consulta, les pones las cosas, se las muestras, en un matrimonio, en una situación con un hijo pequeño de 45 años, y que lo siguen queriendo cuidar y que no le dan la oportunidad porque es así, de quererse seguir creyendo en la fantasía, tampoco lo van a hacer. Lo que nosotros queremos compartir es lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra visión, de la cosmovisión que tenemos hacia todo esto, porque desafortunadamente, también hay que decirlo así, se venden tantos espejos que las personas van y creen en eso, y cuando sale algún documental o algún libro, ya le quieren dar con todo, pero muchas veces no se dan cuenta que ha sido la propia persona quienes pusieron en el pedestal a ese. El otro hizo su kiosco. Y entonces hay cosas muy efectivas a través de medicinas alternativas y cosas de este tipo que lo terminan desvirtuando. Que la gran mayoría también caen en su propio engaño por sus necesidades y sus carencias.
Y ojo, estos espejitos, estos kioscos venden mucho, venden muchísimo y son muy convenientes. No sé si quieres agregar algo más a esto. ¿No? Bueno, me dice con los ojos que no, que ya la metí en problemas, que espero que no la saquen de su asociación, ni a ella ni a mí, por favor, solamente es un punto de vista. No fui yo, estaba simplemente con un expreso doble y me cayó de peso. Entonces, es una charla que he disfrutado muchísimo. A mí me apasiona tocar estos temas y abordarlos, claro, a lo mejor porque es mi visión, pero también me he comprado algunas veces en mi vida espejos. Y también he tenido que darme cuenta. Y lo digo con total honestidad. Entonces, si esto les puede servir, adelante. Si no, no me crean nada, deséchenlo y no pasa nada. Pero las preguntas, ¿qué te llevas de esta charla? En tu despertar espiritual, ¿qué te llevas? No, me quedo con que con que cada quien forma cada quien se elabora su propio camino, cada quien busca las herramientas que necesita para mejorar su vida, su visión, su forma de caminar. Y eso, y no crean en fantasías. ¿Por qué aceptaste otra vez la charla? ¿Por qué la aceptaste? Em, bueno, porque ya no estaba nerviosa. No, pero Ya no ¿qué estaba quieres comunicar? nerviosa. No, contar un poco como mi experiencia dentro del yoga, lo que yo he visto, lo que he observado, bueno, y no solo dentro del yoga, ¿no? Dentro de las otras comunidades en las que he estado. Contar un poco eso, como compartir mi visión para que no se dejen engañar. Exacto. ¿Sabe qué? Como decía el Nino Can, no se queje. No, ha sido para mí muy enriquecedor. Ha sido tener los micrófonos abiertos para poder expresar también este sentir y tener ese sentido de que si les puede servir esto a alguien, tómenlo y si no, deséchenlo. Que eso es algo, una cosmovisión que tengo en mi vida y si les sirve bien. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos próximamente.